¿Qué tal amigos, amantes del bonsai? Y bienvenidos a mi taller de bonsai. Hoy voy a trabajar con una cascada. Vamos a aprender las diferentes características o cuestiones que tenemos que tener en cuenta para diseñar una buena cascada. Y el material que tengo hoy acá es un Ficus Green Emerald que, como pueden ver, ya tiene una disposición en su nacimiento o la forma en cómo se desarrolló el árbol para trabajar justamente una cascada. Y es que esa es precisamente la primera característica que debemos tomar en cuenta a la hora de encontrar o trabajar un material para cascada, o que nos lleve a decidir que podemos trabajar este material como si fuera una cascada. ¿Y cuál es la caída o la salida del tronco? Tenemos que buscar una caída, un movimiento lo más natural posible, sobre todo en árboles que ya tienen un grosor como este, que, bueno, doblarlo de esta forma no es que no se puede, sí se puede, pero hacer este doblez va a ser mucho estrés para el árbol, va a ser mucho riesgo de poder quebrarlo posiblemente, pero se puede lograr también. Cuando hablamos de material un poco más joven, más flexible, hablando, pueden ser los mismos juníperos, cuando son ramas tan flexibles como estas, podemos desarrollar una caída lo más natural posible o lo más dramática posible para empezar a trabajar lo que es una cascada. Lo mismo con junípero, lo mismo con pinos. ¿Qué tenemos que buscar? Una buena caída, un buen doblez en el tronco o en la línea del tronco que me describa una buena caída, una buena línea hacia abajo que nos pueda ayudar a empezar a definir el tema de la cascada. No podemos trabajar con troncos que salen rectos y después doblarlos hacia abajo porque no sería natural. Recordemos que la idea de trabajar una cascada es mostrar un árbol que ha crecido, ojalá en un risco, y que la misma gravedad se lo ha ido llevando. Este árbol se desarrolló de forma más o menos natural, ¿verdad? En un vivero. Esto tenía un tronco más grande arriba que se cortó y en el lugar en el que estaba estuvo un poco volcado, y la rama principal, que esta vendría siendo como la primera rama, el primer nacimiento del árbol, agarró hacia abajo por varias situaciones. Tenía otro tipo de plantas por acá, entonces el sol daba más hacia este lado, entonces el árbol se empezó a doblar, y como usted puede ver, ya el crecimiento del árbol terminó hacia este lado. Por eso fue que decidí trabajar con él una cascada. Ok, esa es la primera característica que tenemos que tomar en cuenta a la hora de seleccionar un material para trabajar cascada: una buena caída, un buen movimiento, un tracto recto del tronco, lo más corto posible, una salida ojalá inclinada, no paralela, no recta, no en ángulo recto, sino más hacia el lado donde va la caída, y una buena línea de tronco que describa una caída para que tener todo este follaje acá que podamos ir acomodando, que podemos ir trabajando. Lo siguiente que tenemos que tomar en cuenta es la disposición de las ramas y el frente del árbol. Si usted puede ver aquí, como yo tengo este árbol, yo tengo mi línea del tronco totalmente tirada hacia allá. Uno de las tendencias más comunes a la hora de trabajar este tipo de estilos es hacer el árbol totalmente escalonado hacia un lado, y olvidamos un poco el movimiento que debemos darle a los árboles para hacerlos verse más naturales. Hablando del frente del árbol, yo tengo, como les explico, la caída, el tronco se ve totalmente caído hacia un lado. Lo que yo voy a hacer es ajustar ese frente del árbol, moviendo el ángulo de la maceta y cambiándolo un poco acá. Vamos a ver si ya me quedó correcto. Ajá, ahora sí. Entonces, ¿qué pasa? De tener todo un follaje cayendo hacia un lado, con este pequeño ajuste en el frente del árbol, yo tengo un movimiento un poco más circular, describo una línea un poco más redondeada, no tan caída hacia un lado, que me permite darle al árbol un dinamismo en su movimiento y precisamente enriquecer esa línea de tronco y el acomodo con el follaje para poder darle al árbol una mejor visión. Formas de trabajar cascadas, de diseñarlas, de alambrarlas, de acomodar el follaje, hay muchas. Se puede trabajar con un ápice acá y el resto caída acá. Se puede trabajar todo el ápice en una sola punta, todo el follaje en la parte de abajo. Se pueden hacer varias caídas. El gusto, lo que usted prefiera y lo que el árbol le permita hacer. Ok, como yo ajusté ahorita acá el frente del árbol, usted puede notar, voy a hacerlo aquí como lo teníamos antes, para explicar una cosita más que me parece súper importante tener en cuenta. Acá con este frente yo muestro la caída
del tronco. Yo muestro este ángulo, este doblez tan importante que me enseña o me muestra que el árbol va cayendo, que el árbol va hacia abajo. Si yo ajusto el frente acá, esa salida del tronco tan importante que me describe el movimiento ya queda tapado por el follaje que tengo acá. Entonces yo con el alambrado necesito volver a descubrir el tronco que está justamente acá. Necesito volver a descubrir esa salida del tronco, esa caída que me describe el movimiento y reacomodar todo este follaje para poderle darle al árbol una pequeña curva que me permita acomodar el follaje y darle al árbol un mejor movimiento, un mejor estilo en lo que al trabajo de la cascada refiere. Ok, voy a alambrar todo el árbol, voy a alambrar prácticamente todas las ramas. Me parece que hay una rama por acá, creo que es esta de aquí, que me está sobrando. Voy a quitarla y alambrar el resto del árbol para empezar a acomodar las ramas y darle al árbol ese sentido de movimiento, mostrar más la salida del tronco y dibujar una línea de tronco más dinámica, con un mejor movimiento que me permita sacarle el máximo provecho a este árbol. Así es que vamos a empezar con el alambrado. Ya tengo el árbol alambrado prácticamente en su totalidad, o bueno, sí, en su totalidad. Y ahora vamos a acomodar las ramas para darle a esto un poco más de sentido. Y como habíamos hablado, lo primero que necesitamos ver, déjeme hacerlo un poquito más para acá, es mostrar, como habíamos dicho, la línea del tronco, y para eso necesitamos bajar un poco algunas de las ramas que tengo aquí para que se pueda mostrar bien. Voy a acomodar algunas. Vamos a tratar de hacer que se pueda ver lo mejor posible e ir acomodándolas de una forma con movimiento, con sentido. Entonces, ya aquí voy a volver a ponerles el frente. Ya acá estoy más cerca de mostrar esta línea. Necesito bajar esto lo más que se pueda.
para poderle dar esa visión que ocupamos del árbol. Y aquí es donde empezamos ya a hacer algunos ajustes en cuanto al acomodo de las ramas para poder mostrar la línea como debe ser. Entonces, aquí hay una que está sobrando, la quitamos de ahí, vamos a ver, y hay que acomodar esta otra de por acá. Ya en esto del acomodo de las ramas, lo importante es que usted pueda jugar con lo que tiene y acomodarlas de forma que le funcione, que se vea bien, que se muestre el árbol y que pueda aprovecharlo. Ya esto puede tomarse su tiempo, no hay ningún problema. Lo importante es poder acomodarlo bien. A veces se demora un poquito, pero vale la pena hacerlo para que quede lo mejor posible. Vamos a tratar de que se vea lo mejor acomodado el árbol. Recuerde que esto es gusto, estética, ¿por qué no? Un poco de maña también, práctica. Vamos a ver. Ok, ahí ya yo puedo mostrar. Ahí se ve perfectamente, justamente aquí se ve esa caída del tronco, que es lo que yo quiero mostrar. Y ya vamos a seguir acomodando. Este es el punto crucial. O sea, esta parte yo necesito mostrarla en mi diseño. Es la parte más importante en el diseño, que yo siento que esta rama me está sobrando en realidad. Pienso que podemos prescindir de ella y me parece que sí. Así es que vamos a quitarla para mostrar todavía más esta línea del tronco y vamos a rellenar ese espacio con este follaje que me queda acá, y aquí voy a montar la próxima nube de follaje que voy a ir desarrollando. Perdone que no les ponga todavía el frente para que podamos irlo viendo. Es un acomodo sencillo en realidad, pero necesito verlo de frente para poderle dar un sentido lógico. Y hay unas poquitas ramas por ahí que sobraron. Esto lo puedo subir un poquito más y pasar esto para acá. Ahí. Mucho mejor. Sobra esta acá. Recuerde también los espacios entre las nubes de follaje. Es importante que existan para poderlo definir bien y que se entienda el diseño. Si no, vamos a terminar con un montón de hojas acomodadas juntas y no nos va a servir de mucho en realidad. Ok.
Vamos a subir esto un poquito más y a cerrarlo un poquito más hacia este lado, que me va a mostrar una mejor forma del árbol. Ahí. Yo siempre tengo por costumbre cortar las hojas que salen hacia abajo. En esta especie me gusta poderlas acomodar diferente. Y les voy a ir mostrando cómo se va viendo. Ok. Se ve mucho mejor. Ahí. Ya vamos viendo un poquito mejor el acomodo del follaje. Hacia acá. Puede ser que sobre mucho follaje. Puede ser que sea necesario quitarle un poco después para que vaya tomando una mejor vista el árbol. Pero esto con el tiempo, esta rama no va aquí. Ya cuando uno empieza a acomodar ramas, se empieza a dar cuenta de que hay algunas que no te funcionan bien y que hay otras que definitivamente había que quitarlas. La rama principal o la caída principal del árbol va en esta rama, que obviamente podríamos quitar. Yo tengo la duda todavía. Voy a regresar acá al frente, que son decisiones que hay que ir tomando sobre la marcha con esta rama de acá. Esta rama la podríamos acomodar. Habría que desarrollarla para darle una mejor caída al árbol, pero por la estructura y como se está acomodando el árbol, es muy probable que no sea del todo necesario. Puede que no sea del todo necesario, porque el árbol está tomando una mejor vista con estas hojas, con estas ramas que tengo acá. Y yo creo que sí vamos a poder prescindir de ella. Pero hasta no estar seguros, no vamos a quitar nada. De momento, seguimos acomodando lo que ya tenemos listo. Obviamente el árbol hay que densificarlo todavía más, hay que acomodarlo mejor, pero ya se va entendiendo la idea. Yo creo que esta rama sí va a ir para afuera. Vamos a terminar de acomodar el resto de las ramas. Había una aquí que había que quitar, que no había quitado. Y me falta una más para poner en posición y darle al árbol un poquito más de acomodo. Esta la quitamos también. Esta la pasamos para acá. Vamos a ver. Vamos a ver cómo nos va, cómo nos resulta. Ok. Ya estamos prácticamente terminando.
para terminar de acomodar el árbol como lo queríamos. Y darle un mejor sentido al diseño de cascada. Como es un ficus, el ficus obviamente va a tender a levantar sus ramas. Entonces, lo que hacemos es que en lugar de dejar las ramas, completamente planas, lo que hacemos es que le damos una pequeña torsión para que siga levantándose y poder seguir desarrollando la nube de follaje, mientras el árbol termina de crecer, termina de desarrollarse, etcétera, etcétera. Ok. Creo que sí, nos vamos a quedar con esta rama, porque sí es importante la definición. Ahora sí. Un par de acomodaditas más. Me parece que ahí estamos. Vamos a revisar cómo quedó el árbol. Ok, perfecto. Permítame nada más acomodar un poco la cámara. Ok. Vamos a revisar qué hicimos. Analizar un poco el trabajo. Reacomodar un poco esta rama y esta de aquí. Vamos a ver. Siento que está muy pesado de este lado. Vamos a ver. Ah, ok. Mucho mejor. Mucho mejor. Vamos a levantarlo un poquito ahí. Parece que ahí sí. Vamos a ver. Ok. Perfecto. Checamos el frente nada más, que todo esté en orden. El frente es más ahí. Ok, perfecto. Ok. ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué logramos entonces? Logramos definirle al árbol su estructura como debe ser, mostrando la salida del tronco. Aquí usted la puede ver. Ya estamos mostrando acá justamente la inclinación del tronco, que nos da la sensación de caída, de movimiento, de que el árbol va para abajo, de que es un árbol que nació así, que creció y que cayó. ¿Ok? Esto es un punto importante. Podemos acentuarlo poniendo una piedra, poniendo algo acá para asemejar un poco y evocar la sensación de un risco o de una caída sobre un despeñadero, una piedra. Ya eso queda en su imaginación y como usted quiera mover o acomodar las cosas. Seguidamente, acomodamos el follaje. Recuerden que todo el follaje venía cayendo prácticamente en una sola dirección. Con eso acomodamos el frente del árbol para darle un poco más de dinamismo, más de presencia al follaje, y logramos darle al árbol un poco más de movimiento. No solamente la caída escalonada en una sola dirección, sino que logramos darle una sensación de movimiento al árbol que, si lo vemos de este lado, podemos ver una caída hacia este lado y un giro del árbol que hace en su follaje, en el acomodo de sus ramas, que nos permiten, acomodarle ahí un poquito más, que nos permiten darle al árbol ese movimiento, ese dinamismo tan importante a la hora de hacer nuestros diseños. Y con la rama grande que nos quedó acá, la rama más larga que nos quedó, ahora yo sigo con los acomodos, ¿verdad? Ya ustedes me conocen. Con esta rama
lo que estoy haciendo es conectando el ápice de la cascada con la base, ahí usted lo puede ver en línea recta, con la base del Nebari. Eso es algo importante cuando trabajamos una cascada, poder cuadrar ese movimiento de forma tal que se pueda apreciar esa línea, y en la mayoría de los casos, no siempre, ojo, no siempre, la base del ápice cuadra en línea con la base del Nebari, dándole al árbol una composición de una salida y vuelve a llegar en línea con la base del Nebari. Repito, no es en todos los casos, pero en este se prestó para poderle darle al árbol más movimiento, darle al árbol más dinamismo en su movimiento y una mejor estructura para que el árbol no se vea estático cayendo solamente hacia un lado, sino que pueda tener caída y que pueda tener también movimiento. ¿Qué sigue a continuación? Trabajar el follaje, desarrollar mejores nubes de follaje e irlas definiendo de una mejor forma para irle dando al árbol mejor guía en los espacios que quedan, definir espacios en blanco, definir espacios positivos, nubes de follaje mejor estructuradas, pero ya tenemos la base inicial con la que trabajamos una buena cascada, con una salida marcada, un buen movimiento, un buen dinamismo y un acomodo de la base del ápice con la base del Nebari, permitiéndole al árbol tener una muy buena estructura, un muy buen acomodo en lo que a diseño se refiere. Así es que esto fue todo por el día de hoy, espero que les haya gustado. Si le quedó alguna duda, ya lo sabe, hágamelo saber en los comentarios al pie de este video. No olvide darle like a mi página en Facebook y suscribirse a su canal de videos, Mi Taller de Bonsai, para aprender haciendo. Nos vemos, chao.